Gente, hoy vamos a hablar de ancianos basados, bastante chat, vamos, de los mejores viejos de la ficción, ya sea por sus enseñanzas, momentazos, su nivel de poder o por las frases que se marcaban. Y déjame tu lista en los comentarios porque si le va bien haremos una parte 2, que hay mucho viejo basado. Y ya sabéis, darle like, compartir el vídeo, pero sobre todo el hype este. Desde el viejo verde definitivo hasta el hombre que encontró su humanidad cuando dejó de ser humano. Número 5. Roshi, de Dragon Ball. Sí, será el gran viejo verde del anime. Bueno, hay unos cuantos más, pero ya sabéis, japoneses. Creo que a veces se infravalora toda la importancia e impacto que tuvo al inicio de la serie este señor. Además, Roshi tiene algo muy basado que es muy probable que no recordéis. De primeras fue quien entrenó a Goku y Krillin, al más puro estilo maestro Miyagi, de Karate Kid, con cosas extrañas como repartir leche trotando, mover rocas y cosas así. Pero bueno, fueron efectivas. Les dio un consejo sencillo para la vida, que era su método de entrenamiento. Trabajar mucho, comer mucho y descansar mucho. Simple, pero extremadamente efectivo. Podríamos decir que les enseñó grandes técnicas, ya sea de manera más directa o indirecta, entre ellas el Kamehameha, la técnica más insignia de Goku y de todo Dragon Ball, o el Mafuba, una técnica que incluso en Super sigue teniendo su importancia, sobre todo en el arco de Black Goku, aunque creo que el fandom de Dragon Ball la tiene bastante sobrevalorada. No es tan buena técnica, pero ya hablaremos de eso otro día. Pero sigamos hablando de su papel como maestro. Durante el torneo 21 de artes marciales, Roshi participaría como Jackie Chun, y aparte de para hacer el chiste de Jackie Chan, les dio lecciones importantes a sus alumnos, sin que se dieran cuenta. Durante ese torneo además también ayudaría a Nam y a su pueblo que sufría de sequía, que estaría demostrando que también es una buena persona con gente desconocida. También tendría grandes peleas con sus alumnos. Es verdad que la de Krillin fue un poco más que nada humorística, porque se pusieron a explicar cómo habían hecho la pelea ya que los espectadores no podían ni verlo. Por cierto, dato que no tiene nada que ver, pero creo que es curioso. En esta pelea Krillin le tiró unos mocos a Roshi, no sé cómo coño lo hizo. ¿De dónde salieron esos mocos? ¿Alguno lo sabe? Pero bueno, la gran pelea fue con Goku. No es coña que durante este torneo veríamos técnicas absolutamente rotas de Roshi, que lamentablemente sus alumnos no sacarían todo el potencial o directamente nunca las utilizarían. El leer mentes, la hipnosis o una especie de parálisis. De verdad, son técnicas bastante rotas. Además, durante este torneo Roshi daría uno de los primeros saltos absurdos en la escala de poder en Dragon Ball. Petó la luna, que en esos momentos en Dragon Ball era una auténtica locura. A día de hoy parece un chiste, pero en su momento fue una locura. También habría que sumarle que la razón por la que participó a escondidas fue para enseñar a sus alumnos que en el mundo siempre puede haber alguien más fuerte que ellos, que no se fliparan tanto, que sí, se habrían hecho mucho más fuertes, pero siempre puede existir alguien más poderoso que ellos, y así digamos que el ego no se les subiera a la cabeza. Más adelante, durante el torneo 22, fue en gran parte gracias a Roshi, aparte de Goku, que Tenshinhan dejaría de lado al maestro Grulla y pasaría al lado de bien. Pero si tenemos que hablar de uno de sus mejores momentos, es cuando enfrentó a Piccolo Daimaku, y la cara que puso cuando se enteró de que era el alumno de Mutaito y que conocía el Mafuba. El pobre Piccolo Daimaku casi se muere del miedo. Sí, no conseguiría derrotar a Piccolo Daimaku, pero solo por esa cara valió la pena. Lamentablemente con el tiempo Roshi se dejaría de lado y tendría escenas de viejo verde más que otra cosa, pero en Super volvió a lo grande, tanto en el anime como en el manga. En el anime derrotando a personajes que por así decirlo se basaban más en hacks o poderes extraños como el pájaro este raro, y en el manga todos recordaremos ese momentazo que tiene contra Jiren, que sí, podríamos discutir mil veces si tiene algún sentido a nivel de escalas de poder, pero siendo sinceros, que alguien como Roshi con tantos años tenga una especie de bases de ultra instinto y llegue a sorprender tanto a los dioses como a Jiren, la verdad es que a mí me encantó. Pero ¿sabéis qué es lo más basado de Roshi? El tío convirtió su casa en un albergue. Literalmente por esa casa han vivido todo tipo de personajes. Durante años estuvieron viviendo número 18, Krillin y su hija, y eso que la casa de Roshi no está mal, pero no es tan grande, por lo tanto es un chat entre chat. Permitió que una familia entera viviera en su casa, y hasta donde sé yo, nunca nombran un alquiler. Supongo que al menos comprarían la comida, o eso quiero esperar, si no Krillin era bastante rata. Pero bueno, pasemos al número 4. Número 4, Tío Airo, de Avatar. Y sí, sé que últimamente estoy hablando mucho de Avatar, pero con total sinceridad, un vídeo de viejos basados no está completo sin Airo, el mejor hombre de la ficción. Airo en un pasado fue un general extremadamente poderoso, apodado como el Dragón del Oeste, que ganó numerosas batallas, hasta que lamentablemente durante la serie de Ba Sing Se perdió a su hijo. Su hermano Zai junto a su esposa aprovecharían para darle un golpe de estado, y años después viajaría junto a su sobrino en la búsqueda del Avatar. Durante los primeros capítulos de la serie, Airo parecía el alivio cómico, mientras que Zuko era el serio obsesionado con la misión para recuperar su honor. Airo era relajado, él hacía sus chistes, sus bromas, y iba muy de chill. Pero con el tiempo veríamos todo el potencial de Airo, sobre todo reflejado en los consejos que daba, y no solo a su sobrino. Pero empecemos por estos. Obviamente, como gran maestro fuego, Airo podía utilizar la técnica del rayo, una técnica extremadamente letal, y intentaría
enseñársela a su sobrino para que luchara contra Zula. Pero viendo que era imposible que Zuko aprendiera, ya que a diferencia de las demás técnicas de fuego que se basan en emociones fuertes como la ira, por ejemplo, el rayo es la calma. Se necesita de sangre fría. Sabiendo que era imposible para el estado mental de Zuko, Iroh le enseñaría una técnica que él mismo había creado, la redirección del rayo. Técnica que había aprendido de observar a los maestros agua. Con un gran consejo además, toma la sabiduría de varios lugares, ya que si no, tu conocimiento será muy rígido, muy limitado. No solo tiene este gran consejo que Zuko tendría que aplicar en su vida, sobre todo teniendo en cuenta que tenía que ser aquel que lavara un poco la cara de la Nación del Fuego, sino que le dio unos cuantos más. Un gran ejemplo de esto es cuando Zuko tuvo la oportunidad de ayudar al Avatar o luchar junto a su hermana. Iroh le diría que ahora es un hombre fuerte y poderoso. Ya es momento de elegir el bien, de elegir el buen camino, pero no le impuso nada. Podría haberlo hecho. Si Iroh le hubiera dicho ayuda al Avatar o ayuda a Aang o lucha contra Zula, lo hubiera hecho seguramente, pero él sabía que su sobrino debía ser libre de elegir el lado correcto. Para su mala suerte, Zuko elegiría mal y se uniría a Zula, creyendo que eso recuperaría su honor y el amor de su padre, cosa obviamente falsa. Por suerte, con el tiempo se daría cuenta de que estaba mal, y cuando le tocó disculparse con su tío, Iroh no estaba cabreado, no le recriminó absolutamente nada, simplemente le dijo que estaba triste, pero ahora estaba todo bien, porque había vuelto al camino correcto. Y antes de pasar a los consejos que les dio a otros personajes, tenemos que hablar de que Iroh, pese a su edad, seguía siendo una carta del triunfo contra Ozai, por si Aang no volvía, pero, dicho por él mismo, no quería matar a su hermano, no porque no lo mereciera, sino porque sería seguir con el círculo de violencia. Tenía que ser el Avatar quien detuviera todo esto. Pero sobre todo, ¿alguno es capaz de explicarme qué maldita dieta y rutina siguió Iroh para ponerse así de mamadísimo en la puta cárcel? No, en serio, la mejor rutina de la historia. Volvamos a lo importante. Como os he dicho, no solo aconsejó a su sobrino, sino que, pese a ser enemigo, entre comillas, fue consejero del grupo del Avatar. Por ejemplo, aconsejó a Toph sin conocerla cuando ésta se sentía mal porque los demás la ayudaban por ser ciega. Iroh simplemente le preparó un buen té y le dijo que no era malo dejarse ayudar por los que te aman, que es lo natural. Y este consejo simple fue de gran ayuda para Toph, pero incluso ayudó a Aang, ya que este tenía fuertes dudas porque se supone que para dominar su estado Avatar debía desprenderse de lo que ama, de Katara. Pero Iroh simplemente le dijo que el poder está sobrevalorado, que elegir amor y felicidad puede ser lo sabio. Pese a eso, le dejó claro que él no tenía la respuesta, no lo sabía ciertamente, pero como cuando caminas por un túnel oscuro que parece que no tiene salida, a veces simplemente seguir avanzando te permite encontrar algo mucho mejor. Obviamente todo esto se lo decía mientras te estaban andando en un túnel, para que quede claro. Vamos, gente, este señor literalmente aconsejó a un ladrón diciéndole que su pose no era la correcta, pero sobre todo aconsejándole qué hacer con su vida, porque no parecía ser un buen ladrón y le recomendó ser masajista. Sin duda, un chat entre chat. Pero pasemos al abuelo de las ETS espaciales. Número 3. El abuelo Max de Ben 10. Al principio de la historia, el abuelo Max parece el típico señor mayor de Estados Unidos. Se ha comprado una caravana, viaja con sus nietos para conectar con ellos y bueno, hay malentendidos por temas generacionales, lo típico. Pero obviamente cuando ven a Kiriolo Nitriz empezaríamos a darnos cuenta de que este señor tenía habilidades demasiado extraordinarias para un viejo que había sido fontanero o plomero en Latinoamérica, si no tengo mal entendido. Claro, Max no era el fontanero que iba a arreglarte las cañerías. Bueno, en su caso también, pero otro tipo de cañerías a aliens femeninos del universo. Ahora en serio, los fontaneros o plomeros eran una organización que se dedicaba a luchar contra las fuerzas alienígenas, ya sea con un estilo más de fuerzas de choque o más al estilo hombres de negro. Y entre ellos, el mejor de la Vía Láctea era Max, alguien que había enfrentado en un pasado al propio Vilgax, aunque es verdad que Vilgax de joven era más débil que el que vemos que enfrenta Ben en la serie original. Lamentablemente, Vilgax con el tiempo se convertiría en un chiste por todas las veces que había sido humillado. En aquel entonces era un peligro, ya sea en su versión joven o en su versión que enfrenta a Ben por primera vez. Era tan chat Max que Azmut nos dice que el reloj estaba pensado para él y que Ben se lo pudo poner porque compartía genética con su abuelo por un error. Ya está. Además, no creáis que por ser viejo ha perdido su toque de gracia. Obviamente ya es mayorcete y se le nota, no está en su prime, pero a lo largo de la serie demostró grandes habilidades conduciendo y eso que llevaba una maldita caravana, aunque es una señora caravana, todo hay que decirlo, no está mal equipada, siendo un experto en el manejo de armas a distancia, como la pistola, si se le puede llamar así, con la que disparó a Vilgax. Ojo, no creáis que en Fuerza Alienígena no tuvo sus momentos. Por ejemplo, no duda de sacrificarse usando el proyector null para acabar con el Hyperek y los huevos aliens, aunque esto supusiera su muerte, aunque obviamente no murió porque bueno, no se puede acabar con el abuelo Max, no quita que no dudó en sacrificarse por el bien de la humanidad, pero sobre todo por sus nietos. También a lo largo de la serie es el gran consejero de Ben, aconsejándole que
respecto a Kevin, debe comportarse como siempre hace, dando segundas oportunidades, porque es lo que hace Ben. Sí, él no lo haría porque es Max, pero Ben sí que lo haría. No por nada, muchas de las versiones malvadas de Ben, o al menos las menos buenas, lo son porque perdieron a su abuelo de jóvenes. Por eso Ben 10.000 era un Chad. El abuelo estaba vivo, pese a tener, yo que sé, unos 10.000 años por lo menos. En realidad, os estoy mintiendo. La verdadera razón por la que Max es un basado es esta. ¿Acaso crees que esos platos sucios se van a lavar solos? Pero pasemos al señor estafador. ¡Ey! Si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo y sobre todo el hype este. Y dime, ¿qué personajes deberían estar en la parte 2? Número 2. Tío Stan de Gravity Falls. El mejor estafador de la ficción. Stan durante toda su vida fue el segundón, siempre por detrás de su hermano. Tanto es así que por rabia, sin querer sabotaría el experimento de Ford, la máquina de movimiento perpetuo. De esa manera arruinó su vida al separarse de su familia. Bueno, que literalmente su padre lo echó de casa. Y en parte la de su hermano, al no recibir la beca y no ir a una universidad de prestigio. Después de eso, Stan buscaría ganar mucho dinero para compensar el error con su familia, ya que su padre le dijo que si conseguía grandes cantidades de dinero, un gran éxito económico, podría volver. Pero solo se dedicaría a estafar y acabaría en la cárcel durante un tiempo, de hecho en varias ocasiones, hasta que muchos años después se reencontraría con su hermano, ya que Ford le había escrito una carta porque quería que ocultara el diario al ser extremadamente peligroso. Pero acabarían peleando y esto provocaría que, bueno, Ford fuera tragado por el portal. Y así Stan decidiría fingir ser su hermano y crear la cabaña del misterio para ganar el buen dinerito y estafar aún más a la gente. Por ahora todo lo que he dicho parece malo. Sí, tenía carisma, pero era un mamonazo. Pero Stan no se dedicó estas décadas solo a ganar dinero. Él buscaba conseguir todos los diarios para traer de vuelta a su hermano. Al principio de la serie Stan parece ese viejo malhumorado que cuenta chistes malos y que siempre tiene malas palabras. Y de hecho lo es. Os digo de verdad, Stan es un gran estafador. Tráfico de animales, le enseñó a conducir a un oso, vendía piedras como si fueran pepitas de oro, por alguna razón acabó en una cárcel colombiana, así que nos podemos suponer cosas muy raras, pero es gracias a la interacción con Dipper y Mabel que Stan empezaría a abrirse poco a poco, como en el capítulo de la pesca, que pese a que le dejan tirado para irse con Sus, cuando vuelven, él los acaba recibiendo relativamente bien. Un gran capítulo que nos muestra que Stan se preocupa por Dipper y Mabel es cuando están dentro de su cabeza, y Dipper, al ver un recuerdo, cree que Stan está hablando mal de él, al llamarlo pequeño y débil, pero realmente no era cierto, sino que se estaba refiriendo a él mismo. Pero si tenemos que hablar de un momento chat, ya que pocos personajes de la ficción pueden decir esto, es cuando tiene que salvar a Bamboleos o Pato, en Latam, si no tengo mal entendido, de un dinosaurio y se arrea de hostias con un maldito dinosaurio a puñetazo limpio. Recordemos que Stan de joven practicó boxeo, pero no sería hasta abrir el portal donde Stan de verdad mostraría tener sentimientos y preocuparse por su familia, ya que bueno, digamos que Dipper y Mabel desconfiaban bastante de su tío, de que fuera su tío, ya que encontraron un periódico con su muerte, nombres falsos, y cuando Mabel iba a apagar el portal, con total sinceridad Stan le pidió que por favor no lo hiciera, que esto era por la familia, y cosa que era cierta, ya que Ford, después de décadas, volvería por fin a la Tierra, y lo primero que haría es meterle un puñetazo a Stan. Con total sinceridad, se lo merecía. Pero es a partir de este momento que Stan puede ser libre, ya había cumplido su cometido, había sacrificado décadas de su vida, pero por fin era libre, y empezó a acercarse más a Dipper y a Mabel. A Dipper la aconsejó con el tema de mujeres, y más o menos fue bien dentro de lo que cabe, y también apoyó a Mabel. En definitiva, volvía a tener una vida, incluso interesándose él por tener algo con alguna que otra mujer. Pero si tenemos que hablar de su momento más chat, sería durante el raro Magedón. Debido a una cagada de Stan, decidiría sacrificarse a sí mismo, haciendo que Bill se metiera en su mente para borrarla y perdiéndose a sí mismo. Eso sí, dándole un puñetazo a Bill Cipher, una entidad que había destruido su propia dimensión y era temido por todo el multiverso. Y aún así, Stan, un viejo normal, le cascó un puñetazo mientras que el otro intentaba comprarlo con oro, con poder, con lo que fuera. Stan no cedió porque todo eso lo estaba haciendo por su familia y por primera vez en su vida se podía sentir orgulloso de algo que estaba haciendo. Obviamente con el tiempo acabaría recuperando parte de su memoria, pero no quita el gran logro y sacrificio que fue esto. Y sí, Stan será un estafador, pero odiaba a los del fisco. ¿Y quién no odia a los del fisco? Pues ya estaría todo dicho. Pasemos al número 1. Número 1. Ichiro Inuyashiki del manga Inuyasha
Inuyashiki. Este anime fue popular hace unos cuantos años, pero creo que se ha quedado un poco olvidado, cuando este señor es un auténtico crack, pese a que inicia siendo todo lo contrario. De primeras, pese a verse como un hombre de 80 años, lo confundían con el abuelo de su hija de manera canónica, solo tiene 58. Sí, está bastante cascado para su edad. Además, su familia no lo respeta, pese a que les compró una nueva casa con años de trabajo. Como era pequeña, yo la veo de buen tamaño para una familia de 4, pero no sé, estándar japonés supongo. Su hija pasaba de él, el hijo sentía vergüenza de su padre y tenía toda la pinta que él y su mujer llevaban siglos sin darle al tema. Vamos, dormían en cuartos diferentes. El único familiar que lo respetaba era Hanako, una perra que adoptó. Y para ponerlo peor, Inuyashiki tenía cáncer de estómago terminal. Le quedaban unos 3 meses de vida, 6 si se cuidaba, quién sabe. Y aún así, no le dijo nada a su familia. Bueno, Masca, porque es basado. Pues ahora vamos, tranquilidad, cálmate esas tetas. Inuyashiki saldría a pasear por el parque, que por todo el estrés de haberse enterado de que se está muriendo, de que su familia sudaba de él, y lamentablemente, junto al villano de la historia, morirían por unos aliens. Y estos lo reconstruirían como robot, pero solo eran una carcasa vacía. Al principio no se dio cuenta de esto, pero el cáncer desapareció y empezó a sentir cosas extrañas. No procesaba la comida, su móvil con el cual murió ya no cargaba porque solo era una carcasa, no había nada dentro, y al darse cuenta de que ya no era humano, sino que era una máquina, se planteó incluso abandonar a su familia, y siendo sincero, su familia era lo bastante capulla para que lo mereciera. Pero paseando por el parque, vio a un vagabundo que estaba recibiendo una paliza por unos chavales, los cuales le estaban tirando fuegos artificiales encima y lo iban a golpear, así que lo salvó. De ahí se dio cuenta de que aún tenía humanidad, y todo lo que no se atrevió a hacer por ser débil, ahora podría hacerlo, porque su deseo de ser justo siempre estuvo ahí. Lamentablemente no tenía la fuerza para hacerlo. Y bueno, ¿qué hizo Inuyashiki? La cosa es que no hizo este señor. Salvó la vida de una gata atropellada. Iba a hospitales a escondidas para sanar a gente con cáncer y enfermedades terminales, simplemente pidiendo que nadie hablara de él. No quería reconocimiento, simplemente salvar vidas lo hacía sentirse humano. Aunque ya no lo era, técnicamente nunca había sido tan humano. Lamentablemente Hiro, el adolescente que también fue convertido en un robot, llegó a la conclusión opuesta. Se sentía vivo al matar, lo que llevaría a que estos dos se enfrentaran. Y lamentablemente Inuyashiki tenía la desventaja, ya que bueno, Hiro era joven, los jóvenes se adaptan mejor a la tecnología, e Inuyashiki le costó bastantes más capítulos llegar a ese nivel. Si os preguntáis cuáles son los poderes de estos dos, la verdad es que están bastante locos. Se marca un Makima, es decir, haciendo bang puede pegar un tiro, y se hace ratatatatata, disparar una ametralladora. Es más, puede disparar a través de las pantallas. Sí, si estás mirando tu móvil te puede llegar a matar, aparte de afectar a todo sistema eléctrico que quiera, entre otras muchas cosas como la habilidad de sanar prácticamente cualquier herida. Así que sí, están bastante rotillos, pero incluso recuperó el respeto de su hija y de su familia, salvándole la vida a su hija. Hay un momento donde Hiro empieza a derribar decenas de aviones y Inuyashiki se dedica a aterrizarlos y a recorrerse varias ciudades curando a los heridos sin jamás pedir nada. Y podría hablar de su final y el acto tan heroico que hizo y cómo en parte Donald Trump se llevó el mérito de eso, pero mejor verlo o leerlo. El manga son solo 87 capítulos o algo así que no tardaréis mucho tiempo y es bastante fácil de leer, tiene muy poco texto para lo que es. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, like, suscribiros y todo eso, y adiós.